Esta noche escucharás 5 historias donde el fuego, la familia y lo sobrenatural se convierten en sentencias inevitables. Una mujer atrapada en una sala sellada aprende que la venganza puede hacer arder más que las llamas y que nadie viene a salvarla cuando el castigo imita la muerte de su hijo. En un sótano helado, una joven descubre que su familia mantiene vivo a un ser condenado que sostiene su linaje y que liberarlo significa desatar una maldición que ya está devorando su cuerpo. Un hogar oculto bajo raíces y huesos revela que algunos nacen para sufrir eternamente los pecados de otros y que romper la cadena no siempre salva a los inocentes. Un hijo no deseado confiesa que los cimientos de su existencia están construidos con dolor, memoria y muertes repetidas. Y cuando la podredumbre empieza a reclamar a los vivos, la única pregunta que queda es: ¿a quién hay que sacrificar para ganar tiempo? Prepárate esta noche. La sangre no libera a nadie. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Historia 1. Cremación. La pintura de la pared burbujea como ampollas, mientras un humo espeso se filtra por debajo de la sólida puerta de acero. Sus pulmones arden y sus ojos lloran. Ella golpea la puerta. Esta le sisea. Su mano retrocede ante el calor abrasador. Jadea, pero el aire no llega lo suficientemente profundo. Un feroz hormigueo frío se extiende por sus dedos. Ella grita: ¡ayuda! ¡Cualquiera! ¡Ayuda! La habitación se vuelve brumosa. Tos. Se tapa la boca y la nariz con el suéter usando unas manos que la ignoran. No hay ventanas. La puerta está remachada sin manija. Un ataúd. Tropieza hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la pared detrás de ella. El dolor explota mientras se desliza hacia abajo, acurrucándose sobre sí misma. Solloza. El intercomunicador crepita. Esta es la misma impotencia que sintió tu hijo. No esperes que nadie venga a rescatarte. Las llamas asoman por debajo de la puerta y el intenso calor muerde sus tobillos descubiertos. Aquí combatimos el fuego con fuego. Historia 2. Hay un hombre atrapado en el sótano de mis padres, y él es la razón por la que existo. Cuando todo esto comenzó, tenía 5 dedos en cada pie. Ahora solo tengo los huesos, e incluso esos se están desmoronando. Me estoy pudriendo, pero es lento, es agonizante, me va a consumir y necesito ayuda. Soy parte de una familia muy mala, pero no es mi culpa. Nunca fui parte de nada de esto. Mira, siempre he sido la hermana rara. Con eso quiero decir que mi hermano y mi hermana eran claramente los favoritos de mis padres. Siempre fui la última en enterarme de algo. Incluso de niña, pensé que lo del sótano era solo una broma. Cuando era más joven, me molestaban con el secreto escondido en el sótano familiar. Mamá y papá eran muy estrictos con la bodega de vinos. Era una zona solo para adultos, aparentemente. Pero, por supuesto, mis hermanos querían que sonara más interesante de lo que realmente era. Una vez que les pregunté, simplemente sonrieron con suficiencia y dijeron: ¿qué secreto? Con un tono cantarín. Yo era el saco de boxeo de mis hermanos, pero eso
no me impidió defenderme. Cuando Noah intentó arrastrarme allí abajo, yo era solo una niña aterrorizada de 7 años y él era 2 años mayor. Seguía susurrando sobre los gritos. ¡Fantasmas!, decía, tirando de mí para acercarme. Noah, me empujó. ¿Sabías que la bodega es tan fría que puedes ver tu propio aliento? Me arrastró más abajo por los escalones hacia la bodega de vinos, riéndose. Escuché que si miras por debajo de la puerta, puedes ver sangre. Cuando intentó asustarme, entré en pánico y lo empujé escaleras abajo. No salió herido, pero sí pensé que había matado accidentalmente a mi hermano. Después de eso, ambos dejaron las historias de fantasmas. A Noah todavía le gustaba mencionarlas de vez en cuando, especialmente cuando estábamos en la oscuridad. ¿Puedes oír eso?, decía, a los 12 años, decidido a asustarme. Es él. Abría los ojos a propósito. El fantasma ahogado. A veces puedes ver hielo saliendo a través de la puerta. A los 9 años, ya era prácticamente inmune a las historias espeluznantes de mi hermano. A su propia manera retorcida, mis hermanos usaron algún tipo de psicología inversa estropeada. Al hacer que la bodega de vinos pareciera estar llena de fantasmas, en realidad me hicieron menos curiosa. La descarté como embrujada o maldita. Al crecer, los dos mencionaban menos la bodega de vinos. Durante las fiestas, siempre eran ellos a quienes se les ordenaba ir a buscar el vino caro. Cuando pregunté si podía ir a buscarlo yo, mis padres simplemente sacudieron la cabeza, sonrieron y dijeron: no lo entenderías. Nunca he tenido una gran relación con mi familia, pero me obligué a asistir al brunch de mi madre ayer. Me fui de casa, prácticamente en el segundo en que me gradué de la secundaria, y nunca miré atrás. Mis hermanos fueron la razón por la que me fui. Los dos eran completamente insoportables y nunca mejoraron. Eran mocosos malcriados de los que quería distanciarme lo más rápido posible. Mamá me envió un mensaje de texto la semana pasada que básicamente decía: ya no me quieres, ¿verdad? Así que no tuve más remedio que presentarme al brunch con una sonrisa en la cara. La verdad es que cuando recibí ese mensaje todavía la amaba, y una parte de mí se sentía culpable por mantenerme lo más lejos posible. Entonces, al entrar a la casa de mi madre, choqué directamente con mi hermana, que estaba muy embarazada, y sus 3 hijos. Me saludó como saludaría a un perro. No era un secreto que mi hermana Anastasia era la niña de oro. Noah, mi hermano, fue más bien un error, catalogado así por nuestros propios padres, mientras que yo simplemente estaba ahí. Yo existía. Anastasia, mi hermana de 26 años, era la encarnación de la perfección, según mi madre. Ella era la de las calificaciones, los premios, la capitana de su equipo de fútbol universitario y una artista. Mamá tenía todas sus pinturas colgadas en el pasillo, dibujos que Anastasia había hecho de niña, enmarcados en oro, mientras que las obras maestras que mi hermano y yo dibujamos estaban en algún armario aleatorio. Anastasia, por supuesto, se había quedado embarazada en el segundo en que terminó la universidad. No llamaría perfectos a sus gemelos. Los dos estaban chillando en el segundo en que entré al comedor de mamá. Anastasia ignoró por completo mi saludo y se acercó a mí, contoneándose con esa enorme sonrisa, como si me hubiera estado esperando específicamente. Inmediatamente me preguntó si tenía novio y pareció sorprendida cuando dije que no. Vislumbré a Noah ya custodiando la mesa de bebidas, ya borracho como de costumbre.
Los dos se lanzaban miradas juguetonas y yo ya estaba mentalmente agotada. No planeaba hablar con ninguno de ellos. Solo estaba allí para demostrarle a nuestra madre que no la había abandonado por completo. Mira, podía lidiar con el primer ¿tienes novio? Pero mi hermana no lo dejaba pasar. Me preguntó por segunda vez. Cuando agarré comida y le di un abrazo a mi madre, Anastasia flotaba a mi alrededor, con esa sonrisa malvada en su rostro. No nos contaste sobre tu novio. Habló por encima de mí, mientras yo hablaba de mi trabajo. Anastasia ignoró que yo hablara de mi trabajo, mis amigos y un ascenso, tomando una vez más el control de la conversación. ¿Dónde está tu novio?, preguntó de nuevo, sabiendo que le dije en confianza cuando tenía 18 años que soy asexual. En ese entonces, ella no entendía lo que significaba, insistiendo, «Oh, es que no has encontrado a la persona adecuada». Claramente, estaba tratando de que lo admitiera ante nuestros padres. Una cosa sobre mi hermana es que es cruel. Siempre ha sido malvada. Noah siempre ha sido más un sociópata. Disecaba gusanos de niño y recolectaba animales atropellados como experimentos. Mis hermanos y yo solo tenemos una cosa en común: el cabello rojo oscuro de nuestra madre y la piel pálida. Esa es la única cosa que nos conecta. No podríamos ser más diferentes. Mientras ellos son psicópatas en ciernes, yo me considero nada parecida a ellos. Anastasia es del tipo de cruel sutil. No tiene que hablar. Todo lo que tiene que hacer es mirarme con desprecio por encima de su copa, con los labios curvados en una sonrisa engreída. No planeaba quedarme mucho tiempo, de todos modos. Así que, cuando intentó de nuevo con la mierda de ¿dónde está tu novio?, estallé. En el día de su propia boda, atrapé a Anastasia enrollándose con un tipo. Me hizo prometer no decir nada, pero simplemente salió. Anastasia se puso roja como un tomate, negándolo inmediatamente. Noah estalló en carcajadas, volviéndose hacia ella. «Espera, ¿en serio?», se rió. «Harry, el tipo de las criptomonedas». Mamá simplemente sonrió y dijo: «Me encanta cuando ustedes tres se juntan. Son tan divertidos con sus bromas y peleas». Yo había terminado. Le dije a mamá que me quedaría unas 4 horas, así que solo tenía que apretar los dientes otras 2 y sería libre. Noah estaba borracho y Anastasia, afortunadamente, estaba retenida por su deber como madre, así que no me abofetearían. Cuando llegó nuestra familia extendida, incluido el ligue de aspecto enfermizo de mi hermana, me disculpé para evitar las consecuencias. Anuncié que iba a buscar más vino y mi madre pasó junto a mí, ofreciéndome un beso en la mejilla. Mamá se quedó cerca, su aliento en mi oído. «Cariño, ¿puedes hacer algo por mí mientras estás allí abajo?». «Lo haré, mamá». Noah estaba a mi lado en un abrir y cerrar de ojos, ofreciendo un guiño críptico. Se volvió hacia nuestra madre, una sonrisa extendiéndose por sus labios. «Te refieres a la cosa, ¿verdad? Yo puedo hacerlo». Anastasia, sin embargo, se le había adelantado. Después de hablar con nuestro hermano en susurros, con las cabezas juntas, salió de la habitación en 5 taconazos. Noah saludó con una mueca de desprecio. «Diviértete», la seguí, manteniendo mi distancia. Anastasia caminó por el pasillo y, tal como pensé, se dirigió hacia el sótano. Cuando mi hermana desapareció detrás de la vieja puerta de madera, con su vestido acumulándose debajo de ella, me apresuré a alcanzarla. Sentí la temperatura en el segundo en que crucé el umbral que conducía
a los escalones de hormigón. Me estremecí, abrazándome a mí misma. La planta baja estaba helada, justo como dijo mi hermano. Odiaba la forma en que mis tacones hacían clic-clac en el hormigón mientras descendía. Era demasiado ruidosa. El sótano era exactamente lo que esperaba. Solo una habitación ordinaria, llena de viejos estantes polvorientos alineados con champán caro. Un estante me bloqueaba la vista, afortunadamente, permitiéndome ver a mi hermana ponerse de puntillas, seleccionar una botella de Chardonnay y dar un largo trago. Oh, es mi persona favorita. Otra voz, la voz de un chico, me sobresaltó y casi me caigo, pero no podía ver a nadie. Anastasia ni siquiera parpadeó, bañada en una luz blanca espeluznante. Continuó bebiendo, bajándose la mitad de la botella, antes de salir a tomar aire. «No creo haberte dado permiso para hablar», dijo ella, dirigiéndose a la voz. «Deja de acosarme. ¿Qué pasa?», se burló el extraño cuando ella volvió a enroscar la tapa. «¿Problemas en el paraí?», hizo. Cuando Anastasia se giró, la seguí, muy lentamente, poniéndome detrás de un estante. Con una vista completa, no podía creer lo que estaba viendo, la bilis subiendo por mi garganta. Recuerdo haberme tapado la boca con la mano de un golpe, pero no hubo grito. Sentí que me estaba asfixiando. Había un hombre en nuestro sótano. No, era un chico, de poco más de 20 años. Destacaba entre lo mundano, encadenado a las paredes, enredaderas como cuerdas marchitas envueltas alrededor de su garganta. Casi brillaba, de una escarlata cruel, contra el blanco clínico de nuestro sótano. Anastasia se acercó al chico, y cuanto más miraba, más me daba cuenta de que no estaba solo atado a las paredes. Ramas retorcidas y cadenas se extendían más profundamente, atándolo a los cimientos interminables y deformados de nuestro hogar. Este chico no era solo el prisionero de mi familia. Podía ver su sangre pintando las paredes, sus huesos grabados en el cemento. Él era nuestro hogar. Me sentí físicamente enferma, mi cuerpo temblando como si no supiera qué hacer. Tenía que salir, pensé, histéricamente. Tenía que llamar a la policía. El chico era guapo, de edad universitaria, con un espeso cabello rojo cayendo sobre ojos incoloros que creo que alguna vez tuvieron una chispa. Estaba más allá de lo humano, más allá de lo terrestre. Un cuerpo humano con las alas nacientes de algo que no lo era. No puedo llamarlo un ángel, era más una burla de uno. Horribles apéndices en forma de alas sobresaliendo de su columna vertebral desnuda. Su cabeza colgaba baja, sucios rizos marrones cayendo sobre ojos entrecerrados. Frente a él había un altar, iluminado por la llama anaranjada de una vela. Sobre él yacía un cuchillo con mango dorado. Podía notar, por el color, por el estado de él, su piel más cuero que carne, su corazón marcado para ser tallado. El cuchillo ya había sido usado. Retrocedí, mis pasos temblorosos, mi aliento atascado en mi garganta. ¿Cuántas veces habían usado este cuchillo los miembros de mi familia? Anastasia lo recogió, pasando sus dedos manicurados a lo largo de la hoja y presionando sus dientes contra la garganta de él. Pero el chico no parecía asustado. Ladeó la cabeza, sus labios formando una sonrisa, como si estuviera acostumbrado a mí. Hermana, acostumbrado a sus reuniones, acostumbrado a su maldita crueldad. Sabes, para ser una mocosa malcriada que lo tiene todo, no te ves muy feliz, Annie. Mi hermana sonrió pacientemente. Es Anastasia, lo sabes.
El chico asintió lentamente. ¿Dónde está Noah? Anastasia suspiró. Dio un paso atrás, pasándose la mano por el pelo. No tienes que hacer lo obvio, ¿sabes? El chico no respondió, y ella continuó, extendiendo la mano, pinchándole la barbilla con las uñas, obligándolo a mirarla. Él lo hizo, sin parpadear, como si estuviera en blanco, sin mente, un cuerpo existiendo solo como pegamento. Obviamente prefieres a mi hermano, murmuró ella. Ha estado claro desde que éramos niños. Pero mi hermana suspiró. Bueno, supongo que tuve un estúpido y pequeño enamoramiento. El chico no se apartó de su agarre. Pareces estar teniendo un mal día. Anastasia me sorprendió con una risa. Odio a mi familia, tarareó. Cuando él respondió con un sarcástico, me pregunto por qué. Ella le cortó la garganta. Algo helado se deslizó por mi columna. Pensé que estaba fanfarroneando, solo jugando con la hoja, hasta que el rojo comenzó a correr, filtrándose, acumulándose en carmesí bajando por su cuello. Pero ella cortó directamente a través de su arteria, con tal precisión que me pregunté si había hecho esto antes, suficientes veces para recordar exactamente dónde tallar. El cuerpo del chico se sacudió, los labios se separaron, la sangre empapándolo, doliéndole. Exhaló un último aliento sibilante. Anastasia lo había cortado perfectamente, cortando su arteria en un solo movimiento. Estaba muerto antes de que yo me encontrara de rodillas, mi mano húmeda presionada contra mi boca. Su cabeza cayó hacia adelante, colgando grotescamente. El escarlata oscuro empapando el vestido de mi hermana y pintando su cara. Anastasia no parpadeó, sus dedos apretándose alrededor del cuchillo. Por un momento observé la vida fluir fuera de su cuerpo maltratado, estancándose en el suelo, a los talones de mi hermana. Esperé a que ella hiciera algo, que reaccionara por haber asesinado a alguien, pero justo cuando yo retrocedía lentamente, él volvió a la vida de un salto, ahogándose, balbuceando y vomitando agua a borbotones, directamente en su cara. Mierda. Sacudió la cabeza, escupiendo más agua. Noté que cuando salpicaba en el suelo, se congelaba inmediatamente. Anastasia notó el hielo brillante a través del suelo, aferrándose a su talón, y se tambaleó hacia atrás. El chico miró a mi hermana con una sonrisa rencorosa. ¿Dónde estaba? Ah, cierto. Sus ojos brillaron mientras se inclinaba hacia adelante, tanto como las ataduras se lo permitían. Me pregunto por qué, Anastasia, hija de Kathleen, bisnieta de Maribel, la que tenía el don, sonrió levemente. Un don otorgado por una divina, un don que le permitió escapar del destino escrito para ella, en las estrellas, en el mar, en un viaje que quedaría cimentado en la historia. Su voz se apagó, su mirada vagó, desenfocada, hasta que aterrizó en mi hermana. ¿Alguna vez tienes frío?, preguntó suavemente. ¿Cómo estaba destinada a estar ella, ahogándose en esas aguas heladas? ¿Cómo estoy yo?, se estremeció, temblando en sus ataduras. Y esta vez lo vi claramente, una escarcha brillante arrastrándose sobre su mejilla, formando telarañas por su cuello, cristalizándose en hebras pegajosas de su cabello. Inclinó la cabeza hacia atrás, burlonamente, esperando la hoja. La cobardía de tu bisabuela, su negativa a aceptar su destino, es la razón por la que estoy aquí, dijo.
su voz cayendo en un gruñido, curvándose como un animal. Es por eso que estás aquí, por lo que tu maldita familia nunca me dejará ir, por lo que tengo que ahogarme, congelarme, asfixiarme, sangrar y morir. Su voz se quebró, pero continuó inclinándose más cerca de mi hermana. Una y otra maldita vez, hasta que tu cuerda podrida termine y yo pueda ser libre. Se rió, ahogándose en un sollozo. Hasta entonces estaré en su lugar, en el lugar de todos ustedes. Soy el que tiene que sufrir por ustedes, maldita sea. Anastasia se encogió de hombros y volvió a colocar el cuchillo en el altar. Antes de fallecer, la abuela dijo que eras un niño de la calle, mendigando al lado de la carretera. Eras inútil e ibas a morir de todos modos. Sus labios formaron una sonrisa petulante. Te hubieras congelado de cualquier manera. Ella fue lo suficientemente amable como para darte un hogar, hacer de tus huesos los cimientos de nosotros, y aún así eres desagradecido. El chico bajó la cabeza. Me estás haciendo sufrir, joder. Anastasia extendió la mano, acunando sus mejillas. Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos sufrir nosotros?, tarareó mi hermana. Tengo hijos. Se frotó delicadamente el vientre. Así que estás diciendo que mis hijos deberían sufrir, bebés inocentes. Recogió el cuchillo, jugando con la hoja. Si alguna vez te liberara, estaría firmando la sentencia de muerte de mis hijos. Él se rió, escupiéndole en la cara. Ni siquiera deberían existir. Se contuvo. Tu bisabuela debería estar muerta. Nunca se suponía que estuvieras viva. Anastasia lo cortó. Estaba perdiendo la paciencia. Sus nombres son Mary y Travis. Los conocerás pronto. Aprenderán sobre ti y tu sacrificio y continuarán la tradición. Luego, sus hijos lo harán. Ella dio un paso atrás. Voy a volver arriba ahora. Necesito un trago y ya no eres muy lindo. Anastasia pasó directamente junto a mí, sin siquiera dirigirme una mirada. Diviértete con él, hermanita, dijo. La primera vez siempre es la mejor. Cuando tenía 8 años, le arranqué el corazón con éxito. La agarré antes de que pudiera irse. Creo que estaba gritando, llorando. Le dije que necesitábamos ayudarlo, que necesitábamos llamar a la policía. Anastasia tiró de su muñeca para soltarse de mi agarre. Sus ojos, cuando encontré los suyos, estaban huecos. Mi hermana era un monstruo. Realmente deberías conseguirte. Un novio murmuró, moviendo la cabeza hacia el chico. La sonrisa de Anastasia mostraba demasiados dientes. Creo que ustedes dos se verían lindos juntos. Cuando se fue, mi hermana sabía exactamente lo que yo estaba pensando, así que no tuvo que arrastrarme arriba ni decirle a nuestros padres. No creo que esperara que yo hiciera lo que hice. Me acerqué a él, tambaleándome, y él inmediatamente se echó hacia atrás con un siseo. «Aléjate de mí», joder, escupió. «No te toca matarme hasta mañana». Encontré mi voz. «No voy a lastimarte». Sus ojos se entrecerraron, pero no habló. Solo hizo una mueca de dolor cuando pasé mis dedos por su pecho, con el corazón en la garganta. Lentamente, mis manos encontraron sus ataduras, tirando de ellas. ¡Ay! Su grito fue más burlón. Comencé con las enredaderas, tirando de ellas desde su cuello, donde él jadeó por aire, y me di cuenta, con el corazón martillando, que en ese momento
La atadura funcionaba en ambos sentidos. Mientras él le permitía vida a la casa respiraba oxígeno en sus pulmones. Aún así, tuve cuidado, liberándolo lo suficientemente lento como para que cuando las últimas cuerdas marchitas se deslizaron de su cuello, su cuerpo se estuviera aclimatando a respirar por sí solo. Corté las enredaderas de sus brazos, saqué los clavos que lo sujetaban a las paredes y él cayó en mis brazos. Le tomó un momento darse cuenta de que era libre de la casa, de las ataduras de mi familia. Gritó, crudo y doloroso, su cuerpo retorciéndose, luchando por respirar. «No puedo respirar», jadeó. «Espera». No pensé. Lo envolví con mis brazos y lo arrastré escaleras arriba de hormigón, donde, para mi horror, fluía sangre, como si la casa estuviera sangrando. Cuando sonó un grito arriba, vacilé en mis pasos. Anastasia. Luego, mi madre. «¿Qué estás haciendo?», susurró él, a través de respiraciones estranguladas. «¡Ponme de vuelta!». Su agonía era evidente, y sin embargo, una parte de mí podía escuchar su alivio. La sangre se estaba volviendo más espesa, fluyendo sobre cada escalón. Arriba, fui golpeada por las consecuencias. Los parientes mayores eran polvo, o se estaban convirtiendo en polvo, sus ropas y zapatos inundando el pasillo. Era como un virus, propagándose por la casa. Pasé junto a mi madre, su cabello volviéndose blanco, su cara desmoronándose, todo su cuerpo deshaciéndose frente a mí. No podía hacer nada más que mirar, mi corazón martillando en mi pecho. Tal vez cometí un error, pensé, histéricamente, pero ponerlo de vuelta, encadenar a este chico a nuestras paredes, matarlo una y otra vez, para mantener a nuestra familia intacta, no podía hacerle eso de nuevo. Todo lo que podía hacer era empujar más hacia adelante, manteniéndolo sujeto. Necesitaba sacarlo lejos de mi familia psicópata. Mamá era carne, sus ojos muy abiertos, labios gritando, luego sangre y hueso, polvo. Toda nuestra familia extendida estaba allí para el brunch de mamá. Cada persona conectada a esta casa, a mi bisabuela, 12 personas desaparecidas, dejando solo a la generación más joven. Anastasia estaba gritando, con las manos sobre los oídos. Noah estaba sentado perfectamente quieto, con una sonrisa desconcertante en su rostro. Su mirada encontró la mía y luego parpadeó hacia el chico. Casi podría confundir su expresión con alivio. Los hijos de mi hermana estaban llorando y la propia Anastasia me agarró por el pelo, tirando de mí hacia atrás como si fuera una muñeca de trapo. Intentó agarrar al chico, pero estaba débil. Para mi sorpresa, Noah la tiró violentamente hacia atrás. Llegamos a la puerta y salimos a la luz del sol, y el chico comenzó a llorar, pero estaba sonriendo. De pie, o apenas de pie, apoyado contra mí, su mirada encontró el cielo, el sol, las lágrimas llenando sus ojos. Cuando cruzó el umbral, por un segundo, se sintió como si nuestra casa lo estuviera deteniendo, arrastrándolo de vuelta, pero lo soltó. Estaba demasiado débil para aferrarse, y él tropezó hacia la luz del sol cegadora, cayendo directamente de rodillas, sollozando. Se veía tan débil, tan frágil. La luz del sol, iluminando sus cicatrices y los apéndices monstruosos, abriéndose paso a través de su columna. La casa de mi madre se estaba deshaciendo lentamente, los cimientos menguando, pero no cayendo. Ha pasado un día y yo me estoy deshaciendo, solo que no como pensé que lo haría. Noah
sigue vivo. Me llamó ayer para preguntar si el chico está bien. Noah dijo que quería decirme algo, pero le colgué el teléfono. Eso fue un error. Sigo preguntándome por qué sigo viva. Cuando ya debería haberme alcanzado, soy la última hija de mi madre. Y los efectos son claros en mis recuerdos, irregulares. No puedo recordar la escuela secundaria, ni la escuela media. No puedo recordar el nombre de mi padre. Hay una cosa de movimiento lento, despojando mi carne hasta el hueso. Se ha llevado 4 dedos del pie y el borde mismo de mi oreja. Esta cosa me está comiendo, pero es lento, como si estuviera luchando. El chico habló por primera vez hace unas horas. Es humano, pero algo sobre cómo la casa creció a su alrededor hace que no lo sea. No sabe su nombre ni de dónde vino. Así que lo llamé Jasper. Justo ahora. Se está quedando conmigo. No soy el único, ¿sabes?, murmuró, atiborrándose de comida china que compré para los dos. Los ángeles, o semi-ángeles, tienen un estómago increíble. Este tipo se había comido la mitad de mi despensa y todavía tenía hambre. Lo había curado lo mejor que pude. Hice mi mejor esfuerzo para vendar suavemente sus alas a su espalda, evitando la fea incisión en su columna. Le di algo de mi ropa, pantalones deportivos y una gorra de béisbol. Durante las primeras horas estuvo mudo, casi salvaje, encerrándose en el baño. Le ofrecí comida y luego se volvió mucho más hablador, sentado con las piernas cruzadas, sus alas cómodamente intercaladas dentro de su espalda. Jasper se sinceró sobre su secuestro. Cuando me llevaron, me arrebataron con un niño y una niña, para asegurar que si este tipo de cosas sucedía, no los aniquilaría a todos ustedes. Jasper lo explicó así: dejarían a los descendientes más cercanos al presente, y cualquier huella o mariposa que tu abuela dejara atrás. Se encogió de hombros, como personas de las que se hizo amiga. Ellos no se verán afectados. ¿Son como tú?, pregunté. Jasper asintió, con la cabeza inclinada, como si dijera, obvio. Hay otros 2, continuó, extendiendo la mano. Refrescó. Le pasé una Coca-Cola y la abrió, dando un largo trago. Mara y Robbie dijo, terminando la lata: son la razón por la que sigues viva. Los ojos de Jasper se oscurecieron. Por lo que estás colgando de un hilo. Creo que iba a preguntar dónde para poder liberarlos, pero entonces soltó la bomba. «Todavía te vas a pudrir», dijo el chico, señalando los huesos blanco perla de mis dedos del pie. Estaba tratando de esconderlos, pero se estaba volviendo cada vez más obvio, subiendo por mi tobillo. Su labio se curvó, los ojos entrecerrándose con disgusto. «Porque no deberías existir. Se suponía que tu antepasada moriría en el Titanic. Eres como un...» curvó el labio, mirándome de arriba abajo. «Como un insecto. Tienes razón. Voy a pudrirme, como una forma de arreglar un error. Pero a diferencia de mi madre y la generación anterior, es lento, es deliberado, es cruel. No solo mi cuerpo, sino mi memoria. Estoy escribiendo esto, tratando de recordar cosas básicas, pero mi mente se siente como si estuviera siendo succionada fuera de mi cráneo. Cuando desaparezca, sin importar cuánto tiempo tome, no seré recordada, ni siquiera seré una mota de polvo. Es como ser perseguida. Sé que me va a alcanzar, así que por favor, ayúdame. Edición. Noah vino a verme antes. Todo su brazo ha sido despojado de piel hasta el hueso, como algún tipo de virus carnívoro. Con él es más rápido. No entiendo por qué. Solo es 2 años mayor que yo, ¿verdad?
La putrefacción parece haber cambiado la perspectiva de mi hermano. Pensé que alguna vez le importó el chico en nuestro sótano. Creo que tuvo una historia con Jasper mientras crecían, pero ahora está hablando de recapturar a Jasper y protegerlo. No, solo le importa protegerse a sí mismo. Pero no puedo evitar preguntarme, mirando a Jasper ahora mismo, está durmiendo. Se quedó dormido viendo viejas repeticiones de Los Simpson. Confía en mí. Si le clavo una hoja en el corazón, ¿compraré más tiempo? Si lo hago sufrir, ¿viviré? Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.